Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros y compañeras? Vamos a guardar de todos modos unos minutitos más para que puedan adherir, así los puedo admitir al resto, o como que le avisé que era 19:15. Bueno, venía retrasado, me agarró tránsito en la avenida acá cuando llegué a mi distrito y había un no sé qué, un tráfico inmenso y no podía salir. Hasta que, bueno, destrabó y, bueno, pude llegar hasta la puerta de casa. Bien. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, hoy vamos a ver la quinta materia del programa de la Escuela Superior. Estamos hablando de sociología peronista, la cual es una materia que vamos a desarrollarla hoy, en este momento. Eh, Dice que, bueno, que habla un poco de justicia social, que es el principio fundamental y sociológico, donde hay que elevar la cultura social, que es la sociología de la cultura, y dignificar el trabajo, que es la sociología del trabajador, de la familia, del pueblo, del Estado. Y humanizar el capital habla justamente de la sociología económica, de luego. Bueno, vamos a abordar un poquito más y arrancamos en un ratito. En el mientras tanto, también les quería comentar que ahí un compañero decía justamente que está la marcha federal en defensa de lo que es la salud pública y el hospital Garraham, el 17 de julio a las 17:30, que, bueno, va de Congreso a Plaza de Mayo. Y bueno, y los compañeros que están cerca, obviamente, de lo que es Plaza de Mayo, las ciudades aledañas, obviamente que se van a acercar, nos vamos a acercar, porque justamente está hecho para el horario después de la salida del trabajo. Y bueno, y aquellos que están a mucha, mucha distancia, se van a congregar en todas las plazas del país a realizar la protesta, a realizar el ruido que corresponde, a ver si se destapan los oídos de los funcionarios para poder de alguna manera llegar a poder resolver alguna situación. Bueno, acá Claudio Sergio Marino está dando vueltas por Brasil. Hoy no se puede conectar, me avisa. Bueno, Claudio, no te hagas problema. Dice que se habla mucho de Milei en Brasil, que hay, y sí, mucho gorilismo. Sí, Brasil, es un problema Brasil. Brasil no lee ni el diario. El brasilero no lee ni el diario. Acá por lo menos el argentino lee el diario. Lo digo con conocimiento de causa porque tenía un amigo argentino, peronista, que se fue en la etapa del 70 a vivir a Brasil y lamentablemente murió hace año y medio atrás, pero hablábamos todas las semanas y me contaba que, bueno, que nada que ver el ciudadano del Brasil, nada que ver con el ciudadano argentino. Dice, el brasilero no lee ni el diario, ni siquiera el diario lee. Y bueno, imagínense que políticamente es prácticamente un cero a la izquierda el ciudadano. Por eso tienen los gobiernos que tienen, lamentablemente, ¿no? Bueno, acá por lo menos tenemos al peronismo, que dentro de todo, a ver, aguárdenme un segundito que voy a atender. Ah, no, ahí está, bueno, ya está, porque tenía una llamadita, ya está. Bien, vamos a continuar y vamos a comenzar.
Vamos a ver si hay alguien más para admitir. Bien. Bueno, perfecto. Hola, Patricia, Mónica. Bueno, perfecto. Bueno, compañeros, comenzamos. Escuela Superior Peronista. eh, Hoy es lunes 14 del 7 de 2025. Vamos a comenzar con el plan social, el plan nacional instrumentado por Perón y Evita para la formación social y política de militantes, dirigentes y pueblo. Este es un curso de conciencia nacional, el cual vamos a ver la sociología peronista, donde dice así que nadie puede realizarse a sí mismo en una comunidad que no se realiza tan bien. La doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Banderas del peronismo, las tres banderas del peronismo. Obviamente que esto es armonizando los valores materiales que posee cada individuo con los valores espirituales que también posee cada individuo. En el caso de lo que es la militancia, nosotros tenemos que despertar en aquellos compañeros, en aquellas compañeras que viven en un barrio y se acercan a nuestra unidad básica, a nuestro movimiento, eh, a nuestro agrupamiento político, que se acercan con inquietudes, quizá con alguna necesidad material o también, cuidado, alguna necesidad espiritual. Tenemos la obligación como militantes de despertar en esos compañeros, armonizando los valores materiales con los espirituales. Que bueno, eso desemboca también en la armonización del derecho particular del individuo, el hecho particular del individuo con los derechos de la sociedad, de lo colectivo, ¿no? Eh, También, por supuesto. El movimiento nacional, porque nosotros somos un movimiento nacional y tiene un principio básico. El principio básico nuestro es la justicia social. Y la doctrina social peronista está contenida en la verdad número 17, que expresa que el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. De paso, aprovechemos para recordar que es esencial que en la unidad básica tengan en alguna de sus paredes cuadros o afiches con las tres banderas del peronismo, con las 20 verdades del peronismo y con la marcha peronista, poniendo también, claro, por supuesto, la efigie de Perón, de Evita, algún cuadro de San Martín, algún cuadro de Rosas, algún cuadro de Belgrano, algún mapa de la República Argentina, algún mapa con división política. Es necesario que el militante tenga claro que nosotros tenemos un país con determinada cantidad de provincias, saber como mínimo la cantidad de provincias que tenemos, saber la cantidad de capitales que hay, las ciudades, los municipios. O sea, toda esa información es esencial para el que es un militante político, para poder hacer una lectura adecuada de determinadas situaciones cuando uno realiza la acción política.
La bandera del peronismo, que es la justicia social, es entonces, por lo tanto, el principio básico. Volvemos a esto a reiterarlo nuevamente, sobre el que se apoyan todos los demás principios que vienen a configurar en conjunto la doctrina social peronista. El movimiento nacional y su objetivo, y su objetivo es fundamental, es la justicia social. Partiendo de dicho principio, inspirado en una profunda y auténtica realidad. A ver, perfecto. Todos me escuchan bien, ¿no? Por favor, háganme un pulgar arriba si me escuchan bien. Me están preguntando. Ah, perfecto, perfecto. Me quiero quedar tranquilo, no a ver si no estar hablando al divino botón. Gracias, gracias, compañeros, muy amables. Vamos a continuar. Partiendo de dicho principio e inspirado en una profunda y auténtica realidad humana y social, el peronismo declara que ni la libertad, ni la justicia, ni la cultura, ni el dinero, ni la propiedad son bienes absolutamente individuales ni absolutamente sociales. Por eso sostiene, cuando se refiere a la justicia, que no es absolutamente justo que cada uno tenga todo lo que quiera, aunque sea su propio derecho, mientras haya quienes carezcan de lo indispensable. A diferencia de los liberales, que reina justamente ese egoísmo, ¿no es cierto? A diferencia de los peronistas, que tienen un pensamiento un poquito más ecuánime y más solidario. Trata de aumentar la cultura social en el pueblo, simplemente esto que acabamos de reiterar. Y en general, por cultura, se entiende el cultivo de algo. La cultura social es entonces el cultivo de lo que el hombre tiene en sí, de ser social. Es el camino que nos lleva a la formación de una conciencia social, sin la cual los hombres, en lugar de vivir, luchan, en lugar de crear, destruyen, y en lugar de construir un futuro pacífico y armónico, están echando las bases para la lucha entre las comunidades y la guerra entre las naciones. Cultura social entendemos que la base de la conciencia social, cultura y conciencia, base de la solidaridad social. Cultura, conciencia y solidaridad nacionales, fundamento de la unidad nacional. Trata de dignificar el trabajo. El movimiento popular de los descamisados del 17 de octubre no es grande solo por sí mismo, sino también por sus consecuencias. Desde ese día, el pueblo tiene conciencia de su valor y de su fuerza. Esto lo dice Eva en Historia del Peronismo, y dice que la conciencia que le fue dada desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, elevando su cultura social, dignificando al trabajo y a los trabajadores y humanizando el capital. Por ello nosotros, el objetivo fundamental de poder, desde la Escuela Superior Peronista, hoy, actualmente, intentamos
orientar a compañeros y a compañeras que llegan al peronismo con muchas ganas de militar, o compañeros que ya hace muchos años que transitan dentro de un agrupamiento político, pero quizá necesitan refrescar algún concepto básico del peronismo. Eh, y una de las fundamentales labores que tenemos como militantes, sobre todo los compañeros que decidimos de alguna manera acercarnos a la Escuela Superior Peronista, formarnos como cuadros de base, es crear en nuestro pueblo y en los interesados que se acerquen a su unidad básica a formarse como cuadro de base a través de la Escuela Superior Peronista, es crear conciencia social, porque justamente lo que hoy escasea en nuestro pueblo es la conciencia social. Eso lo ha como deshumanizado a nuestra masa. Hoy nosotros no poseemos un pueblo organizado, porque de haber tenido un pueblo organizado, el peronismo hoy sería gobierno y estaría en otra situación. Sin embargo, somos una masa inorgánica, la cual necesita de la labor, del trabajo, de la militancia, de poder coordinar desde la Escuela Superior Peronista, desde una unidad básica, desde un agrupamiento, desde un movimiento político, que los compañeros establezcan parámetros de formación para poder predicar la doctrina, poder hablarla en la casa con su familia, poder hablarla con el vecino del barrio, con el vecino de la cuadra, poder hablarla con los comerciantes, poder invitarlo a la formación, que venga a la unidad básica, que se va a dar formación política 1 hora o 2 por semana. De eso se trata, de que en algún momento multipliquemos esta tarea para poder volver a tener un pueblo organizado. Hoy somos una masa inorgánica, reitero, no está Perón para organizarnos, pero sí está el liderazgo de cada uno de ustedes, el liderazgo de cada militante. Cada persona que decidió inscribirse a realizar esta capacitación, este curso, esta lectura, no está acá porque la obligaron, no la mandaron, decidió sola. Tomó la decisión porque quiere formarse, porque quiere leer, porque quiere adquirir conocimiento. Eso es algo muy importante, muy valorable, que cada persona ponga su tiempo para la formación, porque evidentemente entendió la causa, ama la causa, y bueno, necesitamos ser, no está Perón, pero estamos nosotros, y necesitamos multiplicar, y necesitamos un pueblo que vuelva a retomar la senda de la felicidad, de la dignidad, pero bueno, para eso necesita conciencia social. Hay que orientarlo y hay que ayudarlo a pensar. Por eso es la función de la Escuela Superior Peronista hoy. Por eso cuando el peronismo levantó su bandera de justicia social, le señaló un alto objetivo espiritual, la dignificación de los trabajadores argentinos, la dignificación del trabajo y del trabajador, punto de partida y de llegada del justicialismo en el orden social. Y en esto, volvemos a reiterar lo que dijimos en la clase anterior, hay una sola clase de hombres en Argentina, los que trabajan. Para nosotros, los peronistas, no hay clase media, clase baja, clase alta. Eso es un cuento del capitalismo que hoy el capitalismo nos ha demostrado que fracasó igual que el comunismo. El comunismo fracasó hace muchos años, muchas décadas atrás. Bueno, el capitalismo está chocando nuevamente contra una pared en estos últimos años, lo ha demostrado. El capitalismo no es equidad, de que hay gente que tiene mucho y hay millones que no tienen nada, y eso no es equitativo. Entonces, para nosotros hay una sola clase de hombres, los que trabajan, ¿sí? Y la dignificación del trabajo y del trabajador viene justamente a través de la doctrina, de la prédica de cada uno de ustedes como militantes. Miren la responsabilidad como militantes que tienen cada uno de ustedes, en el seno de su familia,
en el seno de su hogar, en el sitio donde ustedes se desarrollan su vida, en donde trabajan, donde enseñan, donde estudian, donde se relacionan con compañeros, con personas. Toda esa es la responsabilidad que tiene un militante para la prédica de la doctrina y la prédica del peronismo. Y demostrar de que uno es un buen peronista. Uno para expresarse como peronista debe hablar como peronista, pero aparte de hablar, debe también ser también. Lo que habla lo sostiene con las acciones. Entonces es importante que cada uno de ustedes pueda empaparse de la doctrina para después poder inculcarla sobre otros individuos, sobre otros argentinos que están también necesitados de ser mínimamente orientados. La acción del peronismo ha asegurado un estándar de vida suficiente, pero junto con ello, que representa los valores materiales en las conquistas del trabajo, ha dado una dignidad que representa los valores espirituales. Siempre tengan presente que las necesidades materiales en la unidad básica podemos resolverlas, pero a veces hay compañeros que no hablan, que observan, pero que están muy necesitados de cuestiones espirituales. Y a veces hay que hablar con los compañeros, porque uno puede rescatar a un compañero de situaciones tremendas, en la cual puede dar una mano sin nada material, simplemente dialogando, conversando, charlando, entendiendo, explicándole y sacándolo de esa depresión. No todo es económico, no solo de pan vivimos los hombres, sino necesitamos alimentar el corazón, alimentar el espíritu, y por eso somos predicadores. Perón no hablaba de militantes, hablaba de predicadores. El resultado concreto de esta dignificación consiste en que dentro de la sociedad argentina un trabajador tiene hoy una posición distinta a la de antes. Es consciente y respetado por su patrón y por sus compatriotas. Y, en segundo lugar, comparte hasta las tareas de gobierno, cosa que antes nadie había soñado. Obviamente que esto fue en el gobierno del general Perón. Hoy estamos muy lejos de todo eso. Para volver a todo eso necesitamos realizar la tarea que estamos realizando. Ser muchos y muchas los predicadores de la doctrina en toda la República Argentina. En la comunidad organizada se habla justamente de el nosotros. Se realiza y se perfecciona por el yo individual. El yo individual desaparece y hablamos de nosotros. Siempre tratemos en lo posible de tener presente en el diálogo que llevamos dentro de lo que es el agrupamiento político, el movimiento, la unidad básica, hablar del nosotros. Porque eso es como que ha dignificado a uno como persona humana. Sale del yo individual y queda dignificado como persona humana. Se dan cuenta incluso, ¿no? Que a medida que vamos avanzando y vamos relatando, Perón está mucho más basado en el espíritu que en la materia. Se siente el peronismo, espiritualmente se siente el peronismo. Hay que sentirlo mucho para poder entenderlo y aplicarlo. Es decir, desterrar para siempre la explotación del hombre, siempre. Queremos que el capital y el trabajo, en estrecho abrazo, labren la grandeza de la patria, mientras el Estado vela por el bien de unos y otros, asegurando la justicia para el que tiene mucho y para el que tiene poco, para el que tiene poder y para el que es muy débil, no tiene nada de poder, para el que manda y para el que obedece. El trabajo ha dejado realmente de ser una mercancía que se venda, alquile, por lo que el mejor postor quiera ofrecer. Bueno, eso
obviamente fue en el 44, en la etapa del gobierno peronista, donde Perón planificó y logró sus objetivos. Hoy estamos nuevamente, antes a la llegada de Perón, estamos igual, prácticamente igual a la llegada de Perón. Justamente donde hoy el trabajo es una mercancía, donde se vende, donde se alquila, donde hay compañeros que reciben promesas y después esas promesas no se cumplen. Bueno, todo ese tipo de falsedad, de cosas, hay que hacerlo desaparecer de lo que sería el desarrollo continuo de la militancia. Para poder cambiar de raíz, necesitamos llegar a la verdad, salir de la mentira, porque es, a ver, monedas corrientes hoy, actualmente, en quienes militan o quienes están en un espacio político. ¿Cuáles son las monedas corrientes comunes? La hipocresía, la mentira, la falsedad. eh, es moneda corriente de poder pararse enfrente de la gente descaradamente a mirarla, obviamente que no a mirarla a los ojos, pero a mirar a la pared del fondo y mentirle descaradamente a los compañeros. Eso no es peronismo. Lamentablemente no es peronismo, lamentablemente. Eh, Así que hay que de alguna manera empezar a trabajar sobre la verdad. El trabajador no debe estar jamás, nunca a merced de un empresario inescrupuloso, ni expuesto a los extravíos y vejámenes de los agitadores, ni menos debe estar expuesto a lo que es a un dirigente inescrupuloso. Lejos de eso, de que lo utilicen, de que lo maltraten como militante, nunca permitan la falta de respeto, ni los compañeros ni las compañeras. Siempre uno con altura, con respeto, mirando a los ojos puede decir las cosas, pero no se dejen y no permitan que jamás eh, dirigentes de cartón, inescrupulosos, los manoseen. El trabajador argentino es un hombre libre y de un país libre, que es a lo que nosotros anhelamos, llegar prontamente a través de un proyecto de gobierno peronista. Vamos a ver un poquito lo que es la sociología en cuanto a la evolución progresiva del pueblo. Hay ahí un propósito que es fundamental, que es demostrar que las formaciones sociales, o sea, nuestro movimiento, están en permanente evolución. Y, como sostiene nuestra doctrina peronista, esa evolución debe estar en consonancia con los deseos del pueblo. O sea, es decir, que no es el pueblo el que está al servicio de las instituciones sociales, sino que son estas las que están al servicio del pueblo. En este sentido hay que tener mucha atención y reparo en cuanto a esto, ¿sí? Porque toda comunidad está sometida a un juego de acontecimientos, sucesos, a los que pueden producirse sin que el pueblo que la integra intervenga en el cambio histórico. O pueden, o por el contrario, ser producto del propio, gestarse de la comunidad. En este caso, la comunidad es un sujeto activo, hace aquello que quiere, hace su propia historia. Pero para que eso ocurra, para que la comunidad pueda hacer su historia, es indispensable que sea capaz de fijarse una meta. Y solo las comunidades libres y que se organizan espontáneamente están en condiciones de fijarse un destino. El pueblo socialmente consciente de su propio valer es el único capaz de hacer su historia, de
agruparse de una cierta forma, siguiendo a un tipo de organización que persiste mientras lo quieran los miembros que la integran. Todas las instituciones y formaciones sociales caducan y pierden actualidad y sentido cuando la comunidad entiende que debe elegir otra forma de organizarse y de conformar sus instituciones para poder realizar su destino. Bueno, atento con esto, porque aquí está el clic, el quiebre para poder restablecer, de alguna manera, si se quiere, acciones que no van más dentro del peronismo. Ustedes saben perfectamente, cada uno dentro de ustedes, las cuestiones que nos hacen sentir mucha vergüenza dentro de lo que es el peronismo o el mal llamado peronismo, realizado por personas inescrupulosas, llamadas dirigentes, que no necesariamente tienen que ser dirigentes encumbrados, ¿eh? Estamos hablando de dirigentes de barrio, dirigentes de base, gente que ha llegado al peronismo, que nunca ha tocado una doctrina y sin embargo dirige dentro de una entidad, de una unidad básica, entre una biblioteca y no tiene ni idea de lo que es el peronismo. Y manosea de una manera tremenda a los compañeros y a las compañeras. Entonces, aquí ustedes tienen la clave porque dice que cuando la comunidad entiende que debe elegir otra forma de organizarse y de conformar sus instituciones para poder realizar el destino, lo que ustedes quieren. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que desean en su barrio como comunidad, en su unidad básica? ¿A dónde quieren ir? ¿A dónde quieren llegar? Bueno, si se organizan, la comunidad entiende qué es lo que debe elegir. Y tranquilos, pueden formar la organización que quieran. Conformarla como una nueva institución, reprogramar, echar a todos los tránsfugas del peronismo, todo lo que hace mal al peronismo hay que desplazarlo, correrlo y avanzar en consecuencia, sin ningún tipo de miedo, compañeros y compañeras. Todos ustedes son miembros de unidades básicas, de agrupamientos políticos, de movimientos políticos, donde pueden plantear las necesidades materiales y espirituales y a dónde y a qué destino quieren llegar y hacia dónde quieren ir. Y particularmente cada individuo a dónde quiere llegar depende mucho de la preparación que quiera tener. Yo les sugiero que el material que nosotros enviamos semana a semana tomen lectura de él, que lo lean, que lo comprendan, que lo piensen, que lo analicen, que lo hablen entre compañeros, que lo compartan. Es la única manera de formarse es que ustedes sean los responsables. Nosotros de este lado somos simplemente orientadores, pero realmente el verdadero formador es el que está del otro lado, es el que decidió formarse. Pero si no lee, si no comprende, no le va a alcanzar con esta hora de esta clase, que es muy sintética, y nosotros acá brindamos simplemente el 20% de lo que mandamos a leer. Hay un 80% que ustedes tienen que incorporarlo. Entonces, es muy serio esto. Si ustedes quieren ser un buen cuadro de base, necesitan ser responsables y formarse. La evolución social es, por consiguiente, el proceso de cambio continuo que va sufriendo a lo que es la realidad social, compañeros. Es la transformación que se verifica en las instituciones sociales y en las relaciones entre ellas establecidas dentro de una comunidad obviamente determinada. Cuando la evolución social se realiza en sentido positivo, o sea, mejorando las condiciones en que se desenvuelve la realidad social, se identifica justamente con el progreso. Lo que quiere decir entonces que la evolución social no implica necesariamente el mejoramiento de la institución y las relaciones sociales de una comunidad. Los pueblos
decadentes tienen una evolución regresiva, que es lo que nos está ocurriendo hace varios años. Estamos teniendo una involución, una cuestión regresiva. Nuestra gente décadas atrás estaba mucho más preparada para la política, tenía un poder de decisión mucho más claro. Hoy, a través de la radio, la televisión, la internet, las redes sociales, son embaucados, le mienten descaradamente. Y cuando uno, a través de las redes sociales, toma esas falsas noticias y sale y encima las multiplica y las repite como loro porque no las analiza, sigue haciendo daño y sigue prestando a la confusión. Y va al trabajo y reitera esa noticia y sigue llevándole al establishment la mentira del establishment para justamente para que enredarnos y enredarnos y enredarnos y enredarnos. Cuidado con esto. Entonces, a veces es importante leer todo, pero analizarlo también. No nos pueden dar todo masticadito. De alguna manera nosotros tenemos que tomar lectura de una noticia y poder verificarla. Me están diciendo en una red social que pasó tal o cual cosa. ¿Es cierto? ¿Tengo manera de chequearlo? ¿Tengo manera de verificarlo antes de salir a repetirlo y hacer daño a mi propio movimiento? Es para que lo pensemos, compañeros. Es para que lo reflexionen cada uno de ustedes en la almohada o en el momento que ustedes quieran. Pero hay que reflexionar en este aspecto y chequear. No se puede también pasar, pasar y pasar y pasar y pasar noticias falsas, porque el enemigo justamente, si hay algo que quiere, es dividirnos para reinar. Cuanto más divididos estemos los peronistas, mucho más rápido van a reinar desde las otras fuerzas, desde las otras intenciones sobre todo, las malas intenciones. La comunidad argentina, antes del advenimiento del general Perón, sufría una evolución social regresiva, ya que todas sus instituciones sociales pasaban por un periodo de envilecimiento, tal cual, lo que que nos está ocurriendo ahora, tal cual, se vuelve a reiterar. Es algo pareciera como cíclico incluso. La revolución peronista, que es la que estamos gestando ahora, entre todos, es lo que tenemos que hacer, una revolución en paz, introduce un profundo cambio en dichas instituciones, llevándolas a un mejoramiento siempre creciente, de tal modo que trocó la evolución social regresiva que caracterizó a la comunidad argentina en la época de la oligarquía, por la evolución social siempre progresiva de la era peronista. Vieron que tenemos mucho por hacer y vieron que podemos hacer mucho bien, pero mucho bien. Si somos responsables, cada uno de nosotros, con buenas intenciones, podemos provocar el mejoramiento que necesita siempre y de alguna manera acrecentar nuestro movimiento de manera positiva. La evolución social de las comunidades nunca puede ser detenida, ¿eh? Nunca. Cuando esto ocurre, en el correr del tiempo sobreviven hechos violentos. Súbitamente ponen en marcha esa evolución. Estos hechos violentos son las revoluciones. Fíjate que hay una pava que hierve y hierve y hierve y hierve hace mucho. Evolución social hacia la comunidad organizada peronista. La revolución peronista cambia el rumbo de la evolución social de la comunidad argentina e inicia la marcha hacia la formación de la comunidad organizada a través de la conquista sucesiva de 4 etapas: cultura social, conciencia social, solidaridad social y unidad
nacional. Por ello, nosotros, la Unidad Nacional, intentamos desde aquí, desde la Escuela Superior Peronista, dar ese ejemplo que Perón ponía de la unidad nacional, porque el peronismo es una sola unidad y es la unidad nacional. No puede haber trocitos de peronismo en diferentes sitios con diferentes fulanos, menganos, sultanos, sultana, con pedacitos de peronismo. Nosotros somos una sola unidad, y es la unidad nacional, lo que anhelaba el general Perón. Y aquí damos el ejemplo en la Escuela Superior Peronista, dado a que nosotros somos un bloque sólido, unido, desde que comenzamos el curso de capacitación de doctrina. ¿Por qué? Porque son miembros de diferentes provincias, pero somos un solo bloque. Aquí estamos dando ejemplo de unidad nacional. De hecho, todas las comunidades que estuvieron en la Escuela Superior Peronista tomando el curso de cuadros de base, se quedó en la Escuela Superior. Y mantenemos contacto con todos y somos un bloque de unidad nacional, donde ahí nosotros anhelamos elevar la cultura social, elevar la conciencia social de nuestro pueblo y obviamente predicar la solidaridad social. Atentos con esto, muchachos y muchachas. Tenemos mucho para analizar, mucho para pensar, mucho para realizar y para ejecutar sobre todo. La evolución social hacia lo que es la comunidad organizada lo aclara perfectamente el general cuando nos dice el camino a recorrer, alcanzando objetivo tras objetivo, escalonaría perfectamente bien el sentido de la solidaridad. Claro, lo acabamos de describir recién en la anterior filmina. Muy importante esto, de que tengamos claro de qué manera, cómo ir alcanzando los objetivos tras los objetivos, escalonando cada sentido para llegar justamente a lo que es la solidaridad. Primero es despertar en las masas populares una conciencia social, primer escalón. Y desde allí incrementarla y darle una mística personal. Eso depende mucho de ustedes, hasta convertirla en solidaridad social. Depende mucho de ustedes la mística personal que ustedes le pongan a los objetivos. Porque esto justamente ha de terminar en una solidaridad nacional. Justamente nosotros lo venimos demostrando de la Escuela Superior Peronista. La única solidaridad es a través de la cual podemos llegar a la verdadera unidad nacional. Es la única, muchachos. El único objetivo. Y la finalidad suprema, bueno, obviamente que es la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de nuestra patria. No se lo olviden nunca. Nunca. Ahora bien, como la cultura social es la que da a los pueblos una conciencia social, tenemos establecidas las etapas señaladas anteriormente. La evolución social hacia lo que es la comunidad organizada peronista, en la realidad social, el estado permanente no es la revolución. El estado permanente es el equilibrio que hay que alcanzar mediante la evolución equilibrada de todos los factores que juegan en la vida nacional. De ahí que el peronismo se haya fijado como meta la creación de una comunidad organizada en equilibrio permanente, donde cada hombre o cada mujer pueda realizarse a sí mismos y puedan realizar el bien común, el bien de todos. En cuanto a la cultura social, en general, por cultura se entiende el cultivo de algo. Y la cultura social justamente es entonces el cultivo
de lo que el hombre tiene en sí de ser social y es el camino que nos lleva a la formación de una conciencia social, sin la cual los hombres, en lugar de vivir, luchan. En lugar de crecer, destruyen. Y en lugar de construir un futuro pacífico y armónico, están echando las bases para la lucha entre las comunidades y la guerra entre las naciones. Tal cual lo que nos está ocurriendo hoy. El país de la libertad, que no tiene nada que ver con la libertad, la simbología y el sentimiento y lo que es la libertad no tiene nada que ver con lo que se predica. Nada que ver. Cultura de la destrucción, la cultura del odio, la cultura de la destrucción, destruir todo el Estado, destruir todo lo que se pueda, lo más rápido posible para poder desorganizar lo más rápido posible a nuestra comunidad. Y bueno, yo creo que esto ya está definido y que no da para más. Más tarde que temprano esto, estoy más que seguro que esto va a terminar. Y cae por su propio peso, sin provocar ni un, pero ni un gramo de contra o de violencia, nada. Cae por su propio peso. O sea, en algún momento Perón, un periodista le preguntó a Perón cuando estaba en España, cuándo, qué pensaba hacer para volver a la Argentina. General, ¿qué piensa usted hacer para volver a la Argentina? Yo, nada, dijo. Lo van a hacer todos mis enemigos. Bueno, va a ocurrir lo mismo. Para que algún compañero o compañera vuelva al poder, bueno, los enemigos hoy están haciendo todo lo posible para volver, para que el peronismo vuelva y empiece a conducir los destinos de la nación. Por esta razón es que el justicialismo comienza a hacer ver a los pueblos la necesidad de elevar también esa cultura social tan olvidada, tan escarnecida, tan ocultada a las generaciones de los hombres y mujeres de esta humanidad. Al cultivar las cualidades sociales de los hombres y mujeres, la cultura social permite dar a cada persona conciencia de su destino social, conciencia solidaria, eh, haciendo posible que cada uno comprenda su posición dentro de la comunidad y la naturaleza solidaria del vínculo que existe entre su vida y la vida de sus semejantes. Cuando el hombre o la mujer han comprendido esa posición social, cuando su inteligencia le permite ver claramente la relación de dependencia recíproca que existe entre todos los individuos que constituyen una comunidad de personas. Ese hombre o esa mujer ahí ha adquirido conciencia social. Ahí hemos cumplido el objetivo que nos planteamos dentro de lo que es nuestra unidad básica, compañeros. Porque la conciencia social justamente significa hermandad, confraternidad, comprensión, del que tiene mucho y del que no tiene nada, y del que tiene poco y el que tiene mucho. Importa la comprensión de ambos con el gobierno y busca justamente la felicidad de todos los argentinos, que es lo que buscamos los peronistas. A diferencia de otras fuerzas políticas que buscan justamente la felicidad de un grupito, de hacerle política para un grupito, y el resto que se muera de hambre, que se muera de angustia, que se muera en los hospitales sin presupuesto, que se muera en las rutas todas agujereadas, en un accidente, que se muera si lo vienen a robar, porque la seguridad no funciona. Cuando no funcionan todos esos resortes del Estado,
Bueno, ahí el gobierno ha dejado de pensar en el resto de los argentinos. Gobierna para una élite, para poquitos. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros como militantes peronistas no podamos convencer y dar vuelta a esta situación y hacer pensar a una persona que ha votado esta destrucción de la Argentina? Es muy fácil, compañeros, porque la conciencia social se logra mediante acción dirigida a la comprensión y a la inteligencia de los hombres y mujeres. Hay que tratar de alguna manera dirigir esa comprensión y reflotar la inteligencia de ese hombre, de esa mujer, y hacerlo pensar, hacerlo comprender, para que de alguna manera pueda votar un poquito mejor. Es una acción dirigida también a los buenos sentimientos de los individuos. Ella resulta del cultivo de cualidades sociales del hombre, la mujer, y es, por lo tanto, el producto de la cultura social. La explotación del hombre por el hombre es solo posible en una sociedad sin conciencia social. Bueno, acá estamos hablando del comunismo, el colectivismo, ¿sí? Para que ustedes de alguna manera se puedan dar cuenta. El día que los pueblos entiendan que tanta conciencia social necesita el mandatario como el patrono y como el obrero, los problemas que han afligido a la humanidad entera habrán desaparecido como lucha para presentarse como colaboración. Totalmente de acuerdo. Si lográramos esa armonía en nuestro pueblo argentino, no debería haber nunca más un inconveniente. Nunca más. Por ello, debe tenerse siempre en cuenta que la conciencia social es el respeto legal de la justicia y la solidaridad es el amor a la justicia. Por ello, la primera debe apoyarse siempre sobre la segunda, ya que de lo contrario solo sería una forma y no un sentimiento profundo de cohesión, ¿sí? Entonces, la justicia debe estar apoyada justamente en la solidaridad, que es el amor a la justicia. El desarrollo de una comunidad solamente de una conciencia social no es suficiente, ¿eh? Porque, como ya vimos, ella es únicamente respeto legal de la justicia, y si no hay amor a la justicia social y amor a los hombres y mujeres que trabajan al lado de uno, ya no es justicia social. Por ello, la conciencia social es comprensión y radica fundamentalmente en la inteligencia. La solidaridad social, en cambio, radica precisamente en el corazón de los hombres o mujeres y en el sentido colectivo de los pueblos. Si la conciencia social es acción dirigida a la comprensión e inteligencia de los hombres y mujeres, un hombre o mujer con conciencia social comprenderá que no está aislado dentro de la comunidad y que sus actos no le conciernen a él exclusivamente, sino también a todos los demás que forman parte de la misma comunidad. En cambio, lo que es sí la solidaridad social va dirigida al sentimiento, al corazón de los hombres y mujeres. Un hombre o mujer será solidario socialmente cuando sienta y actúe de tal modo que sus obras se realicen antes que para su propio bien, para el bien de sus semejantes y de la comunidad. Tal cual, tal cual. Siempre un militante, cuando piensa, cuando comprende, analiza y va a ejecutar determinada acción, nunca piensa en el bien de él. Siempre está pensando en el bien que le va a dejar a la comunidad.
a ese barrio, a esa manzana, a esa cuadra de vecinos, ¿qué le va a resolver? Nunca pensar en lo de uno, sino pensar en lo de los demás. Eso es lo que lo hace grande a un peronista, lo que lo hace grande de verdad a un peronista y a un ser humano. La solidaridad social es, por lo tanto, claro, acá está, el sentimiento que, dando cohesión a las comunidades, hace posible su existencia como unidades sociales que presentan características propias. Sin su solidaridad social, entre todos los miembros, no puede hablarse realmente de comunidades. Ténganlo presente esto en la unidad básica. Sin solidaridad social entre todos los miembros, no puede hablarse realmente de comunidades. Atentos con esto, compañeros, para poder pasar de la unidad de concepción a la unidad de acción. Comprender, concebir esto, para después en la acción pasar como miembros a hablar realmente de comunidades. El sentido de solidaridad existe en todas las comunidades, de ahí que se pueda hablar de solidaridad familiar, solidaridad sindical, solidaridad popular. Claro, justamente esta filosofía de vida del peronismo, cuando uno entiende y comprende, lo vuelca a la familia, porque uno justamente vive como peronista, actúa como peronista, habla como peronista, mantiene sus acciones como peronista y bueno, justamente enmarca una filosofía de vida. Esto en lo que es en la actividad sindical debe ocurrir lo mismo. Y en cuanto a la solidaridad popular, cuando ya hablamos de grandes masas, de grandes cantidades de compañeros, de grandes organizaciones, es importante que esto también se manifieste de esta manera, refiriéndose a la solidaridad existente en la familia, el sindicato y en el pueblo, obviamente. Pero ojo con esto, porque para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, se requiere un mayor grado de solidaridad, de tal manera que abarque a toda la comunidad nacional. Por eso, Perón nos decía de que, bueno, no es solo pensar en nuestra cuadra, en nuestra manzana, en nuestro barrio, en nuestro municipio, en nuestra provincia, sino pensar en la nación, porque eso es lo que nos va a hacer grande. Pensar desde lo grande, desde la nación. Este grado máximo de solidaridad que nos abarca a todos es la solidaridad nacional, que es la única solidaridad que hace posible consolidar la verdadera unidad nacional. Trabajemos para eso, compañeros. No hay una unidad nacional sin una efectiva y permanente solidaridad de todos los hombres y mujeres que integran la comunidad. Para conseguir la unidad nacional, lo primero es pensar con sentido nacional y luego actuar con sentido nacional. Hay la evolución progresiva y el afianzamiento de la colaboración y cooperación de todos para el bien común, no por la lucha estéril y destructiva. Bien, a ver, ahí, ahí, ahí terminamos, ahí culminamos, compañeros. Vamos a pasar ahora a... bien, a ver. Vamos a dejar de presentar. Dejar de presentar. Perfecto. Bien. Bueno, compañeros, compañeras, hemos demorado unos 60 minutos en el desarrollo de hoy de lo que es sociología peronista. Así que seguramente nos vamos a estar viendo el próximo lunes, que tenemos que ver
el próximo encuentro nos toca ver la materia que ya les digo, la que continúa, y les voy a estar enviando seguramente el programa. Mañana, a partir de las 8, 9, 10 de la mañana, les estoy enviando el material para que puedan tomar lectura. Y tenemos política peronista, para ver todo lo que es la aplicación del plan político de Perón. Después nos queda economía peronista, que es algo súper, súper, súper interesante para aplicar a la economía de la familia propia, del individuo, para llevar un orden económico en lo que es en la vida del hombre en particular y la de la familia sobre todo, y eso también se multiplica hacia lo que es la economía barrial, la economía de ciudad, o sea, en lo que es lo regional, lo municipal, lo provincial y lo nacional. Así que es importante que podamos ver con mucha atención el tema de economía peronista y política peronista. Si voy a detener la grabación, un segundito, gestionar, aquí estamos, se está grabando, vamos a detener.